horas, Psicopoesía, un espacio donde el psicoanálisis y la poesía se dan la mano para llegar a una palabra abierta, para que la literatura y la psicología converjan en opiniones, libros, música, teatro, cine, poesía y psicoanálisis. Martes de 21 a 22 horas, Graciela Mosquera y Carlos Carbone los esperan en el aire de Arinfo, www.arinfoplay.com.ar. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, gente necesaria? Acá está Graciela Mosquera, que los espera como todos los martes y como todas las noches en el aire de Psicopoesía. Este espacio que ha sido ideado, construido, armado para que el psicoanálisis y la poesía se den la mano para llegar a una palabra abierta. Todos los martes, ¿verdad, Leandro? Aquí en www.arinfoplay.com.ar. Y también pueden llamarnos al 52 19 10 42, interno 203. Y qué noche especial que tengo hoy para ustedes, ¿sí? Porque venimos de celebrar una Navidad que ha levantado muchos saludos, muchos acercamientos virtuales y de los otros. Y por qué no, mucha mesa tendida con lo que sea, como les decía en el programa anterior, para que la familia pueda estar junta, la verdadera familia. Y ahora estamos nosotros en el medio, justo antes de un año nuevo, con un 2017 que les aseguro, mi querida gente necesaria, y hoy más necesaria que nunca, que se las trae. Y hoy, por supuesto, como decíamos en el programa anterior, vamos a hacer un programa a lo grande. Y bueno, sí, vamos a hacer un programa a lo grande porque vamos a abrazar a nuestros queridísimos amigos Alfredo Grande e Irene Antinori desde aquí, desde nuestro humilde y chiquito lugar con mesa cálida. Y vamos a hablar un poquito y vamos a leer un poquito en honor a esta fundación de palabra y de concepto arraigado en la sociedad que se llama psicoanálisis implicado. Y nos abrazamos con ellos, que ya dentro de muy prontito estarán con nosotros físicamente. Que llena todo de alegría y juventud, y ve fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas al mirar la rama muerta de rosado que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar. Y ama, yo, que ya he luchado contra toda la maldad. Tengo
Tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Como me ora el verso aquel que no podemos recordar. Flores negras. Detrás del muro el miedo nos desangra. Un hilo de luz en la garganta es señal de voces calcinadas. No hay dolor en la miseria, solo el aullido del amo devorando ventrículos vacíos. Despojadas de todo, las siluetas de barro comen de las tumbas. Estamos celebrando el cautiverio de los hijos, con flores negras en los ojos. Luis Raúl Calvo. Que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina. Y después de leer ese maravilloso poema de Luis Raúl Calvo, a quien le mandamos un abrazo desde aquí, ¿sí? ¿Qué es esto del psicoanálisis implicado? ¿Qué es esto que propone Alfredo Grande y desarrolla desde hace más de 30 años? ¿Qué es esto de la cultura represora? ¿Sí? ¿Qué es esto que tiene que ver con los mandatos? ¿Qué es esto que se aferra, como estoy leyendo aquí en un escrito de mi amigo Jorge Garaventa, adentrarnos en las tripas del psicoanálisis implicado, dice él, es revalorizar a Freud desde sus propias intervenciones, que es otra cosa que aquel llamado lacaniano de considerar a Freud como palabra vida, en movimiento, sujeta a revisión. También es por ahí el camino, pero estamos en una previa. Entender y comprender la palabra de Freud tal cual la dijo, no hacerse los distraídos con que en el camino de alisar las aristas para hacerlo funcional al sistema, nos afanaron una instancia que Freud teorizó con autoridad y en la que intervino con solvencia. La realidad. Y ni más ni menos que la realidad, como dice acá Jorge Garaventa. Y claro que sí. Y la realidad golpea. Y la realidad se instala. Y la realidad habla de un femicidio y de un chico abusado. Y la realidad dice que algo tenemos que hacer con la palabra. Nosotros, los profesionales. Nosotros, los poetas. Y claro que sí. Algo tenemos que hacer con la palabra para que en el discurso se empiece a instalar que no está naturalizado el crimen, que los eufemismos no pueden englobar, ¿sí?, conceptos que terminan para nada en una biblioteca, que viene gente como esta maravillosa gente que es Alfredo Grande, que es Jorge, que es Mirta Viamonte, que es José Graíño, que es Oscar Mongiano, que es Oscar Ciancio, que es Eugenio Ángel Alonso, que es Susana Galarza, que son tantos otros más que represento en la figura de ellos, ¿sí? Y que dicen, acá se terminó, esto es basta, y al basta hay que nombrarlo, no solamente ponerle un título, hay que describirlo, hay que decir de qué se trata cuando decimos basta. No armar un libro lleno de hermosas frases hechas y de lucimientos narcisísticos. Hay que poner el cuerpo. Ahí donde el otro tiene un dolor. Para eso somos poetas. Para eso somos profesionales. Ojalá
que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te dé lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarla. Y sí, Chabelita, en el caso del femicidio, en el caso del maltrato emocional, en el caso del crimen, las luces se apagan haciendo clic y diciendo basta, ¿sí? Y estuvimos aquí a lo largo, ¿por qué no hacer un raconto, no? Cuando nos visitaba el doctor Diego Ortiz, que nos invitó a su maravillosa muestra, a su expo contra la violencia de género, en la cual se desarrollaron un montón de conceptos vertientes en sus stands, perfectamente preparados por gente que no era de abajo ni de arriba, era gente necesaria, sin ubicación en ningún lugar, ¿sí? En el mejor de todos los lugares, que es en el lugar de trabajar y difundir para disolver un síntoma social. Y con Diego Ortiz hablábamos de las leyes, que acá las tengo en la mano, ¿sí? Hablábamos de la ley 26.485 de violencia contra la mujer. Y esa ley tiene artículos sin reglamentar. Y eso también, en algún lugar, tiene que ver con los mandatos. Eso también en algún lugar, si vos me permitís, Alfredo Grande, tiene que ver con la cultura represora. Porque dejar una ley sin reglamentar es lo mismo que dejar a una mujer a un costado. Después de todo, la ley está enunciada en femenino, ¿no? ¿Sí? Entonces, la ley hay que reglamentarla. Y cuando vino Diana Silverman, hermosa Diana Silverman, también hablábamos de cómo enseñarle a los chicos la política del autocuidado, ¿sí? Y dimos en aquella oportunidad, y ahora voy a repetir, un 0800-222-1717, teléfono para hablar de todo tipo de abusos infantiles. Y Diana hablaba de sus desarrollos sobre sexualidad en la escuela, con su especialización, su posgrado, ¿sí? Su doctorado como maestra especialista en sexualidad. Y decíamos tantas cosas a lo largo, ¿sí?, de estos hermosos programas de psicopoesía. Tantas cosas en una oportunidad. Oscarcito Ciancio, ¿sí? Oscar Ciancio, parte de Ático, parte de la vida de Alfredo Grande, nos hablaba del arte implicado. Y también el arte se implica. ¿Por qué no? ¿Sí? Hemos puesto en la página de Psicopoesía una foto maravillosa de Camila, esa foto de las zapatillas que ustedes pueden ver ahí en la página, gracias a la convocatoria que hicimos en el programa anterior, de poner cosas y poner expresiones, frases, poemas, direcciones, fotos, lo que sea que haga que la memoria de Cromañón no se pierda. Así que vuelvo a hacer la convocatoria, ¿sí? Y Oscarcito Ciancio nos decía que el arte implicado tenía su implicación con las prácticas comunitarias, en la salud mental, y que en lo suyo personal tenía que ver con esas prácticas fundamentales que él hacía girar sobre 3 puntos. Interactuar con las personas que ponen y exponen el cuerpo, con sus padecimientos, a los caprichos
y la burocracia de muchas instituciones públicas y privadas. ¡Wow! ¡Qué tema, Oscarcito! Y a los profesionales que actúan en ellas, muchas veces desde el poder hegemónico de los médicos y que están expuestas a la crueldad de la calle. Generar, dice Oscar Ciancio, con estas personas un vínculo y hermanar mi voz, dice él, a las suyas, reconociendo en mi propia persona algún tipo de padecimiento y efectos culturales represivos. Todo esto, que parece tanta palabra, es implicarse, ¿sí? Todo esto, si uno no sabe del padecimiento propio, ¿cómo va a hablar del padecimiento del otro? ¿Sí? Esas son palabras que con el tiempo se diluyen, ¿sí? Como digo yo en mi ensayo, publicado por Editorial Insierra, Impulso a la palabra, un abrazo, Lidia, ¿sí? Es una poesía estatua, ¿sí? No es un impulso a la palabra que sale de las entrañas y se aleja de la técnica, y acá pasa lo mismo, ¿sí? En segundo lugar, dice Oscar Ciancio, darle la misma importancia en cuanto al capital, la salud mental, a los vínculos interpersonales, a los grupales, al trabajo individual, al trabajo grupal, teniendo en cuenta lo territorial y los lugares de pertenencia. Y claro que sí, eso también lo hablamos aquí en Psicopoesía. No es lo mismo un contexto que otro. No es lo mismo un lugar de pertenencia que otro. Hay que escuchar el lugar de pertenencia y actuar ahí, involucrarse ahí, ponerse en el lugar del otro ahí, aprendiendo también cuáles son los códigos de su lugar de pertenencia. Lo decíamos el otro día con Jorge Garaventa. Hay películas que muestran que hay otras realidades que son diferentes, culturales, y él en su recorrido por todo el país lo va mostrando, pero ya hablaremos de eso. Y en tercer lugar, dice Oscar Ciancio, en la construcción de vínculos creativos por intermedio de las artes implicadas, para dar lugar a las personas participantes, al grupo, a sus diversidades y particularidades, y propiciar el intercambio de las miradas y los saberes en el momento de la tarea, para que entre todos se puedan visibilizar los aspectos que están afectando la salud individual y la colectiva, y construir un espacio que provea de herramientas para poder combatir las represiones, dando lugar a los deseos, a las artes y a la vida. Dando lugar a los deseos, a las artes y a la vida. Decido el camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me da mejor. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. El lugar del crimen. A pesar de psicólogos, detectives, novelistas ingleses,
Los asesinos, en su mayoría, no vuelven al lugar del crimen. Huyen por lo común, despavoridos, en búsqueda de indultos, olvidos y fronteras. Y cuando al fin suponen que se encuentran a salvo y consiguen un lecho con mujer o sin ella, cierran los ojos sobre su fatiga y penetran incautos en el sueño refugio. La sorpresa es que allí nunca hubo indultos, ni dispensas, ni olvido, ni fronteras, y de pronto se hallan con que el lugar del crimen los espera implacable en el vedado de sus pesadillas. Mario Benedetti. Hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos. Y sí, tiene razón Mario Benedetti, ¿sí? Los asesinos tienen después sus pesadillas. Claro que sí. Estoy absolutamente convencida de eso porque, a ver, ¿qué pasa con el femicida, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando el femicida se implica en el imaginario social? ¿Sí? Aquí sigo leyendo a don Jorge Garaventa y le agradezco su generosidad. Él dice: pretender el femicidio como un acto espontáneo es negar la realidad. Es obviar que se trata de la culminación de una serie de actos violentos que van desde lo más sutil y naturalizado hasta esta exacerbación de la crueldad que representa el asesinato de las mujeres por su condición de tal, porque de eso se trata cuando hablamos de femicidio, matar a una mujer por su condición de tal. Y, como yo suelo decir, con permiso del texto para interrumpirlo, ¿sí? La mujer está muerta, ya no habla más ni boxea, como salió hace poco una foto, ¿sí? De una chiquita muerta. La mujer está muerta. Y acá sigue diciendo el escrito: concebirlo de esta manera nos excusa de tomar caminos falsos como la emoción violenta, expresión espontánea de la furia homicida y el amor romántico. La muerte, mal que le pese a algunos, está en las antípodas del femicidio y de cualquier tipo de violencias. No hay responsabilidad individual que pueda ser omitida. El femicida, en persona, ha de responder penal y socialmente por un delito realizado a conciencia, desde la plena aceptación del ideario machista y que fue realizado con el único fin de poner coto a la rebeldía, luego de los intentos de disciplinamiento y sumisión. Porque, ahora interrumpo el texto de nuevo, ahí está el otro tema, ¿no? Los intentos de disciplinamiento y sumisión. Quédate callada, no hables, ¿sí? Tené cuidado con lo que te va a pasar, te vas a quedar en la calle con los chicos, bueno, sí, hay que poner una escucha ahí en un noviazgo, en una relación, donde por ahí el otro dice: rájate de acá. Y no es una forma, ¿sí? Hay que escuchar ahí. Y continúa el escrito: pero la sociedad no puede hacerse la distraída con esto. Bueno, no puede. El femicida encara en extremo la cultura patriarcal gratuitamente fomentada por medios y personas. Claro que sí. Es producto de esa sociedad que se pretende inocente del producto que genera. Claro que sí. Criados en el machismo y la prepotencia como virtud masculina, cualquier hombre podría devenir femicida si no está dispuesto a revisar las premisas de su crianza. Y acá hay que hacer otra interrupción. Premisas de su crianza. El femicidio no es un acto espontáneo, acá lo dice el escrito.
no es una emoción violenta, no es un acto espontáneo, ¿sí? Dejemos de encerrar las cosas en esos frasquitos cómodos, ¿sí? Sigue el escrito. Esto no debe ser negado, sino ser generador de pensamientos. El femicidio crece en la tolerancia de los micromachismos y a las admitidas violencias contra las mujeres, no necesariamente sutiles. ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco? Si resulta que sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco, y si no termina, se contamina mal. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad. Y muchas gracias, Carlos Boraño. Gracias que estés ahí. Gente necesaria, vos también, ya vendrás de nuevo por acá y si todo sale bien el 6 estaré ahí en Ratón de Biblioteca apoyando tu apuesta como vos apostás la mía, la mía. Y sí, son muchos temas en esta especie agarradita, ¿sí? De la mano de Alfredo Grande, que ahora va a estar acá, por supuesto desde el escrito, y abrazo profundamente, y él sabe que lo estoy abrazando, ¿sí? Son muchas cosas las que hemos tratado a lo largo de este año. Hubo muchas apuestas, hubo poetas excelentes, hubo una Raquel Graciela Fernández que vino con sus interrumpidas, ¿sí? La historia de cada chiquita, que había sido víctima de un femicidio, ¿sí? Y a ver, lo voy a leer ahora, don Grande. Lo voy a leer ahora porque es un poquito largo y me parece que ya es tiempo de que por lo menos en mi voz escuchemos su palabra, no sin antes agradecer a ese muchachito que cumplió años el sábado, que se llama Leandro Támola, y que le doy un beso, un abrazo, y bueno, me falta el regalito que ya se lo vamos a traer. Así que gracias, Leandro. ¿Sí? Alfredo Grande tiene un artículo que dice dolor, venganza, devastación. Y allí habla del dolor y lo inicializa con unas frases, de Antonio Porcia, una que dice: hay dolores que han perdido la memoria y no saben por qué son dolores. Y yo me detengo acá, sí, porque me interrumpo en la lectura, porque está bien lo que dice Porcia y lo que cita Alfredo en dolor, venganza, devastación. Sí, está muy bien, pero no hay que perder la memoria. Convoco de nuevo a poner lo que ustedes quieran en la página sobre Cromañón. De eso hablamos en el programa pasado, ¿sí? Y les digo
que no hay que perder la memoria, porque cuando uno pierde la memoria las cosas vuelven a pasar y las cosas no terminan y las cosas se hacen sintomáticas y tiene que haber una memoria, porque si no, el cuerpo tiene una memoria corporal y le duele, ¿sí? Y Alfredo Grande dice también un aforismo implicado antes de empezar su artículo: todos los caminos conducen a Roma. Y bueno, hay que destruir Roma. Si resulta que sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. El artículo Dolor, Venganza, Devastación empieza diciendo en su punto 1 el dolor negado. Y Alfredo dice: el dolor no es noticia. No podemos decir que sea naturalizado, porque el concepto de naturalización también se ha naturalizado. ¿Cómo te quiero, Alfredo? Prefiero pensar que el dolor ha sido capturado por el sentido único de la cultura represora, que consiste en reprimir el deseo y sostener el mandato. Lejanos los tiempos en que María Elena Walsh cantaba: porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Actualmente los dolores del quedarse han sido desalojados por las ventajas del turismo internacional. ¿Cómo irse de un lugar al cual tantos quieren venir? El dolor sigue siendo la herramienta privilegiada del torturador, inquisidor, para encontrar el límite donde toda ética se quiebra. Pero ha sido desalojado en sus más elementales y no tan elementales registros. La modalidad actual de la cultura represora podemos denominarla cultura de la anestesia. Se constituye como opuesta a la cultura de la mortificación y el sufrimiento. Sin llegar a la petulancia de un estado de bienestar, al menos el sistema pretende sostener una cultura del no dolor, la desmentida del dolor. Ay, cuánto sabemos de la desmentida, ¿no? Esa cuestión de lo perverso. Pero esto es mío, sí, Alfredo. La desmentida del dolor se realiza con el sencillo recurso de bloquear los mecanismos de registro. Entre comillas, con el dolor podemos hacer cualquier cosa, menos que duela. Puede haber hambre, pero no dolor de hambre. Puede haber frío, pero no dolor de frío. Drogas culturales, ilegales, pero necesarias para la legitimidad represora, eliminan los dolores del no parto, los dolores del no vivirás. Si podemos coquetear con el terror, ¿por qué no hacerlo con el dolor? El confort de los electrodomésticos, del hogar digital, de los iPad, no anula la lógica de la producción permanente del dolor y de anestesia. Moretones y chichones corporales, mentales, vinculares y sociales son necesarios. La nobleza del trabajador que regresa muerto para resucitar a la mañana siguiente, para continuar con el ritual del exterminio laboral. La cultura actual ha multiplicado las causales del dolor, pero simultáneamente genera los mecanismos de la anestesia permanente, que puede ser general o local. ¿Será por eso que los anestesistas son la corporación profesional más consistente, impenetrable y rentable? No voy a ceder a la tentación de considerar a un quirófano como un analizador de la cultura actual, pero sí recordar la memorable expresión de la medicina clásica. La operación fue un éxito, pero el paciente murió. Un ayornamiento inevitable sería decir: la operación fue un éxito porque el paciente no le dolió. Y claro que sí, ahora sigo, ¿sí? Porque está para darle el artículo de Alfredo, ¿sí? Pero claro que sí, y él lo dice, y lo dice en sus espectáculos también,
¿sí? ¿Y a usted qué le parece? Y a mí qué me parece, perdón. Él hace un recorrido por toda esta cuestión que tiene que ver con el psicoanálisis. Nos hace divertir a todos, nos hace reír a todos, pero una de las cosas que allí aparecen, ¿sí?, como aforismo implicado, es: tenemos que hablar del ahorcado. Perdón, tenemos que hablar de la soga, perdón, Alfredo. Tenemos que hablar de la soga en la casa del ahorcado. Y claro que sí. Y acá, humildemente, Psicopoesía propone un poquito eso. Hablar de la soga en la casa del ahorcado. ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? Y sigue este artículo maravilloso de Alfredo Grande, que hoy lo está representando aquí en esta mesa, sí, por una elección totalmente arbitraria que yo hice: dolor, venganza, devastación. ¿Sí? Sigue diciendo que, sin aclarar que de todos modos salió del quirófano peor que antes, y con esto de que al paciente no le dolió, ¿no? Y si antes era rengo, ahora le faltan las piernas. Bueno, ese clásico humor grande, ¿sí? Y está bien, ¿sí? Si no duele, es bueno, dice Alfredo. Si no duele, es bueno. Si duele, en su justa medida también. Solamente preocupa si duele más de lo necesario. Si, por ejemplo, ante el dolor de un servicio de trenes cancelado, queman una estación, sí, ahí duele. Puede haber dolor, lo que no puede haber es gritos, ni primario y mucho menos secundarios, asociados habitualmente a los nómades del conurbano. Buenos Aires es una de las ciudades con más ruido del mundo. Mira vos, Alfredo. Bienaventurados los sordos, entonces, dice Grande, hasta el día que no escuchan la bocina. Gran parte de ese ruido está formado por los gritos de los que, aunque tengan voz, ya se quedaron roncos. Mordazas culturales que permiten sostener la alucinatoria certeza de la cultura represora. Si no grita, no duele. Y agrego, igual que en el caso del femicidio, si no dice nada, no le pasa nada, ¿sí? Igual que en el caso del niño. Si el niño no se da cuenta, no dice nada, no le pasa nada. Como dice Grande, si no grita, no duele. Cuando, a pesar de todas las operaciones de anestesia, el dolor se da paso, otra operación represora toma el comando. Bulas cientificistas posmodernas. ¿Será masoquismo? Si le duele, a lo mejor le gusta el dolor. Goce. Irrupción del goce. Puro goce por no aceptar que estamos castrados, por seguir pensando que falta y carencia no es lo mismo, por pretender que nuestro reino sea de este mundo. Una de las formas más cínicas, no en el sentido filosófico, sino en el vulgar, es decir que son dolores de crecimiento. Algo así como una mezcla de Sokolinsky con Scherer. Qué lindo que sos, Alfredo. Por supuesto que algún espacio científico hay que darle al dolor. Una forma es resignificarlo como estrés postraumático, como mobbing, como síndrome de fatiga crónica, etc. También en los casos de enfermedades crónicas terminales, incluyendo el progresismo pequeño y tontito burgués. Está legitimada la supresión del dolor. No mueren contentos, no han batido a ningún enemigo, pero al menos no duele. Algunos llaman a eso muerte digna. Que la dignidad tenga más que ver con la muerte que con la vida no habla demasiado bien de nuestro way of life. Sin embargo, en nuestra actualidad, ni siquiera los dolores que cumplen una función preventiva son tolerados. El dolor para usted
No. Es uno de los tantos sapos cancioneros que de tanto escuchar quedan incorporados a la vida cotidiana, acostumbrada desde hace tiempo al arte democrático, de tragarse sapos. La analgesia permanente sinérgica con el mandato de ponerse las pilas. Energizado por los cuatro costados, con una matinal evacuación para impedir el tránsito lento y sin dolorcitos molestos, la robotización del sujeto comienza desde el primer sonido del despertador. La advertencia de Leon Rotzinger, ¿no? En el sentido que los que busquen el placer sin dolor se encontrarán con el dolor sin placer. No pareciera importarle a nadie. Si para no sentir dolor hay que sacrificar el placer, será un daño colateral asumido. Para la racionalidad represora, los dolores y los amores conspiran contra las metas de productividad. Solamente las vidas desperdiciadas que sostienen, dice el autor, en sus cuerpos descuartizados los afectos residuales de un mundo en el cual el hombre era la medida de todas las cosas. Esto es parte de un artículo del doctor Alfredo Grande, Dolor, Venganza, Devastación, que ya va a estar con nosotros para hablar de todo esto y que hoy lo representa en esta mesa como lo que he leído de Oscar Ciancio, lo que tengo aquí de Mirta Viamonte, un trabajo maravilloso como psicóloga social, donde da toda una serie de detalles para hacer prevención. Lo que se ha hablado y lo que ojalá se vuelva a hablar en un nuevo encuentro, en el Encuentro Nacional de Psicoanálisis Implicado de Mar del Plata, en noviembre del 2015, en el cual tuve el placer de estar ahí, ¿sí?, con esta propuesta del niño leído como poema, ¿sí? Y esto es para mí implicarse. Y hoy, desde esta mesa de psicopoesía, cerrando el año, estamos más implicados que nunca, se los puedo asegurar. Que llena todo de alegría y juventud y ve fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas al mirar las ramas muertas de rosado que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, como me ora el verso aquel que no podemos recordar. Y siempre se puede recordar. Hablábamos recién de esto, de la memoria. Y claro que sí, siempre se puede recordar. El tema es que también, si me permite, Alfredo, analizar un poquito esto, con todo respeto, por supuesto, ¿sí? Hay condiciones sociales que son adversas, ¿sí? Que hay como en esta cultura represora que él describe también, como un aplastamiento, como un achatamiento de voluntades, ¿sí? Porque, les repito, si tenemos una ley, ¿por qué esa ley tiene artículos sin reglamentar? A ver, por favor, que un abogado me lo explique,
¿sí? Porque aquí estuvimos con Diego Ortiz, como dije hace un ratito, y nosotros todavía no lo podemos explicar. Si es el trabajo que tienen que hacer, ¿sí? ¿Por qué no trabajan de lo que tienen que hacer? ¿Sí? Porque se da la casualidad que los artículos que están reglamentados en la ley de violencia de género, en la ley de salud mental, en la ley de esto y en la ley del otro, que tiene que ver con temáticas de crímenes contra la mujer, por su condición de mujer, o sea, de femicidio, y con temáticas de violencia y de género, se da la casualidad que los artículos que están reglamentados son los teóricos. Y eso está todo muy bien. Muchas gracias, señores legisladores. ¿Sí? Pero los que son de cumplimiento efectivo están ahí. Entonces, bueno, sin reglamentar. Y si están sin reglamentar, no se pueden cumplir. Bueno, ya hablaremos de nuevo con nuestro queridísimo amigo Diego Ortiz, ¿sí? Sobre estas cuestiones. Y bueno, entonces yo decía eso. ¿Por qué? ¿Por qué poner palos en la rueda? ¿Por qué la cultura represora, como dice Alfredo Grande, nos instala en un lugar, ¿sí? Donde parece que el psicoanálisis, las cuestiones de luchar contra determinada... el mismo concepto de lucha, ¿sí? Parece que están como perdidos, como que son palabras utópicas. No son palabras utópicas. Idas y vueltas. Cuando crecen indemnes las fanfarrias, los crímenes de ayer y de anteayer, los fallutos de hoy y de mañana, a uno le vienen ganas de escapar, o al menos de adquirir unas muletas para el alma que está en reparaciones, o en penúltimo caso, una aspirina para el dolor del olvido. Se volvieron sabiondos los graffiti. Patria, vení conmigo, yo me rajo. Me gusta y no me gusta, río y lloro, como exiliado para siempre y nunca. Yo quisiera viajar, pero quedarme con mis muertos a cuestas, con mis vivos, con un perro de invierno hecho un ovillo, con un gato bisiesto hecho una sombra. Sí me escabullo clandestinamente, ha de ser con mis pájaros oblicuos, yéndome como ellos, migratorio, volviendo migratorio como ellos, irme y llegar, volver hasta eclipsarme, como siempre en el sur, consciente y mudo. La estampida no duele, duele el tiempo, el de la cuarentena y las ausencias. Crecen en la derrota las fanfarrias, los crímenes de ayer y de anteayer, los fallutos de hoy y de mañana, no del país, sino del universo. Pero es inútil. Nadie nos aguarda más acá de la vida despareja, más allá de la muerte igualitaria. Mario Benedetti. ¿Cómo te diré que aquella flor que era este amor se marchitó? Que el pájaro de sueños que tuvimos ya voló, que el vino estimulante del deseo se acabó. ¿Cómo te diré que ya mis ojos se cansaron de llorar, que ya mis brazos se durmieron de esperar, crucificado en la agonía de tu adiós, de tu tal vez, de tu quizá? ¿Cómo te diré que ya no hay leña en el árbol de la fe, que la mortaja del recuerdo me provee,
que ya en la tumba del pasado me acosté. Ay, ¿cómo te diré? ¿Y cómo te diré? Porque, bueno, dedicado a mi querida amiga Susana Galarza, con la cual somos psiconenas, por supuesto, y compartimos esa pasión. ¿Cómo te diré? ¿Y cómo te diré? En un breve, en un pequeño parrafito, como dice, mi pata importante de hoy en psicopoesía, junto con Alfredo Grande, por supuesto, Jorge Garaventa, en su carta a los profesionales, carta abierta a los psicólogos, hay un parrafito que dice: todo exige formación y empeño, incluso el eclecticismo. Hay que saber qué paso se da, por qué y para qué. Estamos trabajando con la salud y la vida de los semejantes. Nada, refuerzo yo, puede quedar librado al azar. Aquel famoso trípode de antaño sigue vigente: terapia personal, supervisión y seminarios, o sea, formación permanente. El título nos habilita al ejercicio una vez que tenemos la matrícula. Claro que sí, Jorge. No pide nada extra. Claro que sí, Jorge. La ética sí. Claro que sí, Jorge. Es verdad que la formación de posgrado puede tornarse onerosa, y sí, y superar las posibilidades de quienes inician, pero también es cierto que las instituciones ofrecen opciones interesantes, e Internet ha dinamizado las posibilidades de formación, por un lado, y de pensar con otros, por otro lado. La psicología es una profesión que se ejerce en soledad, pero que necesariamente hay que transitar acompañados, porque produce tanta alegría como dolor extremo. Solos no se puede. Bueno, él dice Garaventa, que modestamente quiere transmitirnos a todos nosotros que es difícil, pero que es posible, y que la elección de la carrera, de nuestra carrera, cuando anida en la vocación, nos promete una de las aventuras más bellas. No todo es bueno, dice Garaventa, pero lo bueno es tan bueno que finalmente justifica cualquier sacrificio. Al menos, dice Garaventa, esta es mi aventura de ser psicólogo, a la cual cariñosamente recomiendo, y también es mi aventura de ser psicóloga, la mía, la de Graciela Mosquera, ¿sí? Y también es mi aventura de ser poeta, de ser escritora, la mía, la de Graciela Mosquera, porque es así como lo imaginé, es así como lo diagramé, es así como lo sentí. Sentí la poesía y el psicoanálisis como una convicción, como una pasión, como una apuesta. Gracias, Jorge. Gracias, Alfredo. Un abrazo de lo más cálido, querida Irene Antinori. Y sí, se viene un 2017 con todo, se los puedo garantizar. Psicopoesía tiene proyectos que les van a gustar a ustedes, gente necesaria, que es lo único que importa. No cuántos ven, cuántos dejan de ver y medir y competir el uno con el otro. Uno que escuche, uno que entienda. La palabra abierta como palabra activa ya es suficiente, y somos más de uno, ¿sí? Y bueno, nos vamos a ver en Año Nuevo, ¿sí? Por suerte, nos vamos a escuchar, porque Psicopoesía sigue, porque la palabra abierta
no se toma vacaciones, ¿sí? Y porque uno desaloja cosas para alojar cosas, porque eso es sano. Y porque en definitiva, la vida siempre, siempre, y gracias, gente necesaria, la vida siempre es una ganancia. Hasta psicopoesía, siempre. Y feliz año nuevo. No se despide insensible. Estás escuchando arinfoplay.com.ar. Estás escuchando arinfoplay.com.ar. Hay un ida y vuelta tecnológico que merece ser llamado mágico. En un extremo, sin ser visto, aunque efectivamente imaginado, hay alguien que habla y emite, y en el otro, un receptor. Uno, pero transformado en miles o millones que escucha. El oyente de radio se siente mágicamente acompañado, en cantos y vicios de un medio único. En eso trabajamos y estamos renovando el aire de la radio. Somos la estación